Y efectivamente se da la paradoja que cuando más aumenta la presión para prohibir o censurar los narcocorridos, también más aumenta su popularidad. Vamos a hablar del fenómeno con el profesor investigador de la Universidad Estatal de San Diego, Juan Carlos Ramírez, quien es uno de los grandes expertos de los corridos y de los narcocorridos, por supuesto. Profesor, es un gusto saludarle y que esté aquí en Perspectivas. Gracias. Los corridos no son nuevos, por supuesto, tampoco los narcocorridos. Tampoco nuevos son los intentos de censurarlos. Profesor. Sí, muchas gracias por la invitación, Mario. Efectivamente, el primer corrido con temática de narcotráfico, o lo que ahora entendemos por narcocorrido, lo he documentado a finales de la década de los 20 del siglo pasado. El corrido La Piedrera sería uno de esos antecedentes, otro sería el corrido del Pablote, que era un narcotraficante de Ciudad Juárez, murió a finales de 1930. A las pocas semanas su corrido se cantaba en Ciudad Juárez, empero ese corrido no era un corrido panegírico, era un corrido bastante crítico de su actuación. ¿Son diferentes los corridos que escuchamos hoy a aquellos corridos? La temática es prácticamente la misma. Me refiero a los corridos tumbados que tienen la temática del narcotráfico. No todos los corridos tumbados hablan de lo mismo, profesor. Bueno, el corrido y el narcocorrido reacciona al contexto histórico. Entonces, conforme va cambiando ese contexto histórico, va cambiando el mensaje del narcocorrido, de los narcocorridos. Por otra parte, también hay que decir que el corrido y narcocorrido como género no tiene una ideología única. Es decir, puede ser tremendamente panegírico, pero también tiene otras cualidades. El error, desde mi punto de vista, al hablar de este tipo de producciones culturales, es pensar que son solamente una cosa. No son solamente panegíricos de narcotráfico, aunque ciertamente lo son muchos. También son historias desde abajo, también son son cantos de guerra, son fuentes orales para la historia y fuentes tan válidas como una fuente oficialista o en diversos casos más válidas. Eso lo hemos visto. En décadas recientes, nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que las versiones históricas desde la oficialidad eran más falsas que inclusive lo que nos decían los narcocorridos. Es decir, que la gente que se encargaba de dar el parte de guerra en contra de la guerra contra el narco hace 15, 20 años, resulta que eran parte de la misma guerra, pero no en el bando que uno pensaba. Estaban coludidos con el narcotráfico. Claro. Y eran los que nos hablaban de la guerra del narcotráfico. Eso nos lo decían los corridos, por cierto. Cierto. Ahora, cuando hablamos de que estamos hablando de un fenómeno distinto, si es de una extracción popular, espontáneo, o si son corridos comprados, pagados por los cárteles de la droga o por los personajes que encabezan dichos cárteles. La verdad es que tampoco es nuevo eso, profesor. Según tenemos referencia de que los grandes líderes de la revolución, por ejemplo, tenían a su gente pagada que les escribía los corridos. Sí, Marciano Silva era el corridista de Emiliano Zapata. Inés Chávez de García también tenía su corridista de cabecera, y nos damos cuenta de una cosa desde esos mismos corridos de la Revolución, que a diferencia de lo que la gente piensa o lo que usualmente se piensa de una manera muy romántica, los corridos nunca han dicho la pura verdad. Que eso decían en un corrido los Tigres del Norte, ¿no? Pero en verdad no. Los corridos mienten, dicen verdad, dicen una mezcla de verdad y de mentira. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la época de la Revolución tenemos una misma batalla histórica, un conflicto, y corridos que dicen que un lado ganó y otros corridos que dicen que el otro lado ganó. Entonces, pues no pueden decir la pura verdad, ¿no? No, eso era tal vez quizás un fenómeno mexicano. Esto ya ha traspasado fronteras, profesor. Se cantan y se componen corridos o narcocorridos tanto en Estados Unidos como en México y en otros países también, por supuesto. Pero ahora con el fenómeno de los corridos tumbados se escuchan en todo el mundo, en nacionalidades donde incluso no entienden el idioma español. Algo pasó con estos corridos tumbados y algo pasó también con la crítica hacia los narcocorridos. Las políticas nuevas de Estados Unidos sobre el narcotráfico, el declararlos terroristas, digamos, la administración Donald Trump ha presionado a la forma de ver al narcocorrido.
Mire, primeramente decir que el corrido, hay varias posturas en cuanto a su origen, pero una de las que tiene más credibilidad es que como corpus histórico substancial nace en la frontera México-Estados Unidos. Es decir, que es un producto y los primeros corridos de narcotráfico que yo he documentado fueron grabados del lado norteamericano. Entonces, este es un fenómeno que siempre ha sido fronterizo y binacional. Y que desde hace muchos años, décadas incluso, es un fenómeno internacional, pero a nivel Latinoamérica, ¿no? Con gran presencia en Colombia, por ejemplo, ¿no? En Centroamérica. Sí, Lo sí. que tenemos hoy en día es un fenómeno muy interesante que tiene que ver con una cuestión de hegemonía, de geopolítica. Es un aspecto pequeño de la geopolítica, pero revelador. Y es decir, que en estos momentos la lengua que más está creciendo a nivel de descargas globalmente en el mundo es el español. Y la lengua que más está decreciendo a nivel global también es el inglés. En este sentido, lo que tenemos ahora es una muestra del declive de la hegemonía estadounidense en un aspecto que no es el de mayor importancia, digamos, como pueden ser otros en el rubro de lo comercial, pero ciertamente vemos cómo Estados Unidos pierde su hegemonía. Sigue teniendo el 40% de las descargas a nivel global, pero va bajando. En ese contexto es que yo estudio y pienso este fenómeno ahora, donde el corrido y en general la música mexicana está siendo de alguna manera presionada desde ambos lados de la frontera, pero por diversas razones. Desde mi punto de vista, la presión que se ejerce desde Estados Unidos está basada en un contexto donde lo mexicano en general es visto como el enemigo. Qué interesante conversar con usted, profesor. Le agradezco mucho. Gracias, profesor investigador de la Universidad Estatal de San Diego, Juan Carlos Ramírez. Seguramente habrá oportunidad de seguir ampliando el tema. Gracias y hasta pronto, doctor.